¿Alguna vez has sentido que algo siniestro se oculta en la oscuridad del metro? Ese momento en que el silencio se rompe con un ruido inexplicable o cuando un extraño te observa fijamente en una plataforma vacía. En este video, te invitamos a adentrarte en 3 historias aterradoras, basadas en hechos reales que desafiarán tu valentía y te harán pensar 2 veces antes de subirte a un vagón solo. Si estás listo para enfrentar tus peores pesadillas, sigue viendo. Pero ten cuidado, algunos miedos no desaparecen cuando apagas la pantalla. El pasajero de la madrugada. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Javier, un hombre de unos 50 años, terminó otra de sus incontables rondas nocturnas en el metro de la Ciudad de México. Como gerente de estación por más de 30 años, había visto de todo, desde borrachos inofensivos hasta crímenes horrendos. La madrugada traía una calma engañosa al subsuelo de la ciudad, donde las luces amarillentas creaban sombras que parecían cobrar vida propia. Javier siempre había preferido el silencio de las noches. Había algo reconfortante en la soledad de las plataformas vacías, una pausa tranquila en el caos del día a día. Pero esa noche, algo era diferente. Había una tensión en el aire, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Entró en el vagón vacío de la línea 1, dirigiéndose a la siguiente estación donde haría el registro de rutina. Era un viaje corto, pero el tiempo parecía estirarse infinitamente cuando estaba solo. El metro, que alguna vez fue un símbolo de progreso y movimiento constante, ahora parecía un laberinto subterráneo donde cualquier cosa podría esconderse. En la siguiente estación, las puertas se abrieron con un chirrido, y un hombre entró. Era alto, delgado, con la piel pálida que brillaba bajo las luces fluorescentes. Llevaba un abrigo pesado, inapropiado para el calor sofocante de esa noche de verano, y un gorro que ocultaba casi todo su rostro. El hombre lanzó una mirada rápida a Javier antes de acomodarse en la esquina más alejada del vagón. Algo en ese hombre hizo que todos los pelos del cuerpo de Javier se erizaran. No era solo su apariencia extraña o el hecho de que estuviera usando ropa de invierno en pleno verano. Era la forma en que se movía, como si cada gesto estuviera cuidadosamente calculado, como si estuviera interpretando un papel. Y esos ojos que observaban con una intensidad perturbadora. Javier desvió la mirada, tratando de concentrarse en el sonido monótono de las ruedas de metal contra los rieles. Pero podía sentir la mirada del hombre sobre él, pesada como un peso invisible presionando su espalda. Cuando llegó a la siguiente estación, Javier se levantó rápidamente, decidido a salir del vagón. Pero al mirar hacia atrás, vio que el hombre también se levantaba. La incomodidad se convirtió en pánico cuando se dio cuenta de que el extraño lo estaba siguiendo. Las puertas se abrieron, y Javier salió apresurado, sintiendo la presencia del hombre justo detrás. Se dirigió a su oficina en la estación, un pequeño cubículo de paredes blancas, frías y sin vida. Cerró la puerta detrás de sí, con el corazón latiendo acelerado en el pecho. Se sentó en su escritorio y respiró hondo, tratando de alejar el miedo irracional que crecía dentro de él. Minutos después, escuchó el suave sonido del metal siendo tocado desde afuera. La manija de la puerta giraba lentamente. Alguien estaba tratando de entrar. El pánico regresó con fuerza total. Quienquiera que fuera, estaba ahora al otro lado de la puerta, decidido a entrar. Javier contuvo la respiración, tratando de escuchar. Entonces, llegó un suave golpe, casi educado, seguido por una voz ronca y baja. «Quiero hablar contigo». La voz era inconfundible. Era el hombre del metro. ¿Qué quería? ¿Por qué lo estaba siguiendo? Javier gritó para que se fuera, pero el golpe persistió, constante, metódico, cada toque en la puerta era una aguja perforando sus nervios. Se levantó y fue hasta la mesa de control, donde pudo visualizar las cámaras de seguridad. La imagen en la pantalla confirmó su peor temor, el hombre estaba parado frente a su puerta, usando el mismo abrigo pesado y el gorro, como si estuviera en un invierno riguroso. Pero había algo más. Algo que Javier no había notado antes. El rostro del hombre, incluso en la pantalla granulada, parecía incorrecto. No era la palidez o la delgadez. Era como si la piel estuviera estirada demasiado, como una máscara a punto de rasgarse, revelando algo monstruoso debajo. Javier sintió el estómago revolverse, y sus instintos le gritaban que huyera. Pero, ¿hacia dónde?
Estaba atrapado en ese cubículo, con el único camino hacia afuera bloqueado por ese extraño perturbador. De repente, la imagen en la pantalla parpadeó, y cuando volvió a la normalidad, el hombre ya no estaba allí. Un alivio momentáneo invadió a Javier, pero fue rápidamente sustituido por una sensación de pavor aún mayor. El hombre podría estar en cualquier lugar ahora. Podría estar observando, esperando el momento adecuado para atacar. Javier decidió que no podía quedarse allí por más tiempo. Tomó su maletín y se preparó para salir. Al abrir la puerta con cuidado, miró a ambos lados del estrecho pasillo. Vacío. Salió apresurado, tratando de no hacer ruido, como si cada paso pudiera delatar su ubicación. Cuando llegó a la escalera que conducía al siguiente piso, escuchó un sonido familiar, el sonido de pasos siguiéndolo, resonando en el pasillo vacío. Su corazón se aceleró mientras bajaba los escalones de dos en dos, el sonido de los pasos acercándose más rápido. Sabía que el hombre estaba detrás de él, sabía que tenía que salir de allí lo más rápido posible. Al llegar a la plataforma, la visión del tren acercándose fue como una tabla de salvación. Corrió hacia el vagón más cercano, las puertas cerrándose detrás de él justo en el momento en que entró. Se sentó, jadeando, el sudor corriendo por su frente. El vagón estaba vacío, como antes. Pero no se sintió aliviado. El miedo estaba grabado en su mente, y sabía que el peligro no había pasado. El tren comenzó a moverse, y Javier miró por la ventana, solo para ver al hombre bajando las escaleras hacia la plataforma. Entró en el mismo vagón, sentándose al otro lado, pero ahora más cerca. Javier sintió el estómago revolverse nuevamente. Esa mirada fija, implacable, estaba de vuelta. Intentó desviar la mirada, pero no pudo. Algo en ese hombre lo atrapaba, como si estuviera hipnotizado. Intentó forzar una sonrisa, saludar ligeramente, pero el hombre no reaccionó. Solo lo observaba, como si estuviera estudiando, analizando cada movimiento. El tren se detuvo en otra estación, pero Javier estaba paralizado, incapaz de moverse. Cuando las puertas se abrieron, sintió que debería correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. Estaba atrapado en una pesadilla, sin saber cómo escapar. De repente, el tren dio un sacudón, y el hombre se levantó, caminando lentamente hacia Javier. El pánico finalmente rompió el hechizo que lo mantenía paralizado. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta más cercana, saliendo del vagón en cuanto las puertas se abrieron nuevamente. Corriendo por las escaleras y pasillos de la estación, podía sentir al hombre justo detrás. El miedo ahora era una presencia física, una fuerza que lo empujaba hacia adelante, obligándolo a seguir sin mirar atrás. Javier avistó un local de comida rápida abierto, una luz al final del túnel de su mente. Entró corriendo, ignorando las miradas curiosas de los pocos clientes. Se sentó cerca de la ventana, jadeando, y vio al hombre afuera, parado en la acera, mirándolo directamente a través del vidrio. El hombre se quedó allí por un largo tiempo, observando. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche. Javier permaneció sentado, temblando, tratando de convencerse a sí mismo de que lo peor había pasado. Después de un tiempo que pareció una eternidad, salió del restaurante y regresó a su ruta. Pero el pavor no lo abandonó. Cuando llegó a su tercer destino de la noche, decidió revisar las cámaras de seguridad, más por paranoia que por necesidad. Y allí estaba nuevamente, el hombre con el abrigo y el gorro, caminando por las inmediaciones de su oficina, como un fantasma, una sombra que no podía ser evitada. Javier se quedó helado al verlo detenerse y mirar directamente a la cámara. El hombre permaneció inmóvil, como si hubiera visto algo que lo sorprendiera, o como si estuviera esperando algo. Se quedó allí, parado, durante un minuto entero. Luego, lentamente, bajó la cabeza y desapareció en las sombras de la estación. Nunca fue visto nuevamente. Al menos, no por Javier. Pero todas las noches, al descender a las profundidades del metro, Javier sentía como si lo estuvieran observando, como si esa sombra aún lo siguiera, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Y él sabía, en el fondo de su mente perturbada por el miedo, que un día, esa sombra volvería para terminar lo que había comenzado.
Si estás disfrutando de este festín de terror, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te harán temblar. Dale like si los escalofríos han valido la pena y comparte en los comentarios lo que opinas o si has vivido algo similar. Tu participación es clave para que sigamos trayendo lo mejor del miedo directamente para ti. Sombras en la línea amarilla. Ciudad de México nunca duerme, pero no todos están despiertos por elección. Muchos, como Diego, se ven obligados a enfrentar las horas muertas de la madrugada, atrapados en una rutina que lentamente devora la cordura. A los 22 años, ya conocía los entresijos de la ciudad como pocos. El metro era su segundo hogar. No por elección, sino por necesidad. Trabajaba como asistente administrativo en una empresa mediana y, sin auto, dependía del transporte público para moverse entre el trabajo y la universidad. Esa noche todo parecía seguir su curso habitual. La fiesta de cumpleaños de un amigo terminó tarde y se dirigió al metro como lo hacía todas las semanas. Los corredores subterráneos estaban vacíos, salvo por uno que otro guardia, y las luces fluorescentes arrojaban un brillo opresivo sobre el frío concreto. Había algo profundamente inquietante en ese ambiente, pero Diego, ya acostumbrado a la rutina, se obligaba a ignorar el malestar. Bajó las escaleras hasta el andén, sus pasos resonando en un silencio casi sepulcral. El reloj en la pared marcaba las 2:45. El tren estaba previsto para llegar en 5 minutos. Sentado en uno de los bancos de metal, Diego sacó su celular del bolsillo y comenzó a deslizarse por el feed de noticias, tratando de mantener su mente ocupada mientras esperaba. Pero algo no estaba bien. Lo sentía. Era como si hubiera una presencia, una sombra invisible que se deslizaba en los bordes de su percepción. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido débil, casi imperceptible, proveniente de las vías. Diego levantó la vista, frunciendo el ceño. Miró a su alrededor, pero la estación estaba vacía, como siempre a esa hora. Intentó ignorarlo, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Era un sonido metálico, como si algo se arrastrara por las vías. Su corazón comenzó a acelerarse. Es mi imaginación, pensó, volviendo a prestar atención a su celular. Pero la incomodidad crecía. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Fue entonces cuando oyó una voz, que provenía de la oscuridad frente a él. «Oye, chico». La voz era ronca, arrastrada, y parecía salir del túnel. Diego se quedó helado. Miró hacia el origen del sonido y vio una figura emerger de las sombras. Un hombre, o lo que quedaba de él, estaba agachado en las vías, a pocos metros del andén. Su ropa estaba sucia, desgarrada, y sonreía de manera perturbadora, mostrando dientes amarillos y rotos. «Ven aquí, chico», dijo el hombre, la sonrisa ensanchándose aún más, como una grieta en un espejo viejo. Diego no podía moverse. El miedo lo tenía clavado al banco. La figura se arrastraba por las vías, sus movimientos desarticulados y lentos, como si sus huesos estuvieran rotos. La lógica le gritaba a Diego que corriera, pero estaba paralizado por el miedo. Fue entonces cuando otra figura apareció al lado de la primera. Otro hombre, tan sucio y arruinado como el primero, salió del túnel. También sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, como dos cavernas oscuras. «Ven a jugar con nosotros», dijo él, su voz saliendo como un susurro podrido. Diego sintió su estómago revolverse. Intentó levantarse, pero sus piernas parecían pegadas al banco. Los hombres seguían acercándose, sus manos sucias extendiéndose hacia él, sus dedos largos y finos como garras. El tren estaba a pocos minutos de llegar, lo sabía, pero esos minutos parecían eternos. Las dos figuras continuaban arrastrándose en su dirección, sus ojos fijos en él, hambrientos. Cuando apareció un tercer hombre, algo se rompió en la mente de Diego. Este tercero no se movía por su cuenta. Estaba siendo arrastrado por los otros dos, y su rostro estaba desfigurado, una masa de carne y sangre que goteaba lentamente sobre las vías. La visión lo hizo gritar. Fue un grito de puro terror, que resonó en la estación vacía. Se levantó de un salto, tropezando con sus propios pies, pero logró mantenerse de pie. El tren se acercaba,
Podía escuchar el sonido amortiguado a lo lejos, y sabía que tenía que correr. Corrió hasta el borde del andén, listo para subir tan pronto como el tren se detuviera. Pero al acercarse, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Los dos hombres habían desaparecido, pero el tercero seguía allí, inmóvil en las vías, su cabeza colgando hacia un lado como si estuviera suspendida por un hilo. Y entonces vio, en la mano del hombre, una cabeza decapitada. La sostenía como un trofeo macabro, los ojos vidriosos y la boca abierta en un grito eterno. El tren llegó, finalmente, y Diego saltó dentro, sus manos temblando tanto que apenas pudo agarrarse a las barras de metal. Entró en el primer vagón, casi tropezando al correr hacia un asiento. Se sentó, tratando desesperadamente de alejar la imagen de la cabeza decapitada de su mente. Pero antes de que pudiera recuperarse, vio algo que casi lo hizo desmayar. Al otro lado del andén, cerca de las escaleras, había un grupo de hombres. 4, tal vez 5, todos con la misma apariencia desaliñada y macabra. Estaban apilados unos sobre otros, apoyados en la barandilla que separaba las vías de la pared, observándolo. Y todos sonreían, esa sonrisa maligna que parecía cortar el alma. El tren comenzó a moverse, y Diego miró hacia adelante, tratando de evitar más miradas. Pero al pasar por el túnel, tuvo un último y aterrador vistazo. Los hombres estaban ahora en el borde del andén, observándolo con ojos hambrientos, como si estuvieran esperando a su próxima víctima. El túnel se oscureció, y la visión desapareció, pero el miedo continuó creciendo dentro de él. Diego sabía que tenía que contarle al conductor, tenía que avisar a alguien, pero su mente estaba hecha trizas. Se levantó, tambaleándose hacia la cabina del conductor, pero algo lo hizo detenerse. Miró por la ventana del vagón, y sus ojos se abrieron de horror. Dentro del túnel, alineados a lo largo de la pared, estaban los hombres. Todos los 5, observándolo mientras el tren pasaba por ellos. Sus ojos seguían cada movimiento del tren, sus sonrisas creciendo de manera grotesca. Diego sintió que el aire le faltaba en los pulmones, el pánico lo asfixiaba. Golpeó desesperadamente la puerta de la cabina del conductor. «¡Emergencia! ¡Emergencia!», gritó, su voz estrangulada por el terror. El conductor finalmente abrió la puerta, mirando a Diego con confusión. «¿Qué pasó, muchacho?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Los hombres en el túnel». Diego balbuceó, señalando frenéticamente la oscuridad afuera. Ellos estaban allí, me estaban observando». El conductor frunció el ceño y miró por la ventana. «No hay nadie allí, chico. Debes estar cansado, o tal vez bebiste demasiado». Diego negó con la cabeza, tratando de convencerse de que solo estaba imaginando cosas. Pero sabía lo que había visto. Sabía que esos hombres eran reales, que algo terrible estaba sucediendo allí. Sintió que el tren desaceleraba al acercarse a la próxima estación, y un miedo profundo se apoderó de él. Cuando el tren finalmente se detuvo y las puertas se abrieron, Diego dudó. Miró al conductor, que todavía estaba a su lado, y luego a la plataforma vacía afuera. «Yo, no puedo salir», susurró, el miedo paralizando sus movimientos. El conductor lo observó por un momento antes de hablar. «Escucha, voy a llamar a seguridad. Ellos pueden acompañarte hasta la salida, ¿de acuerdo? Solo sal y ve directo a casa. No pienses más en esto». Diego asintió, obligándose a dar un paso adelante. Pero antes de que pudiera salir del tren, algo llamó su atención de nuevo. En la oscuridad del túnel, vio una silueta. Uno de los hombres, ahora mucho más cerca que antes, con los ojos brillando en la penumbra. Estaba haciendo un gesto para que Diego se acercara, un gesto lento y amenazador, como si supiera que Diego no podría escapar. El pánico se apoderó de él, y sin pensarlo, Diego salió corriendo del vagón, subiendo las escaleras de la estación lo más rápido que pudo. No se detuvo hasta llegar a las calles iluminadas de la ciudad, donde finalmente se permitió respirar. Miró hacia atrás, esperando ver a los hombres saliendo de la estación, pero no había nadie. Solo el silencio de la madrugada. Pero Diego sabía. Sabía que algo había cambiado esa noche. Que las sombras del metro de la Ciudad de México no eran solo sombras.
que los hombres que había visto no eran solo fruto de su imaginación. Nunca más volvió a tomar el metro por la noche, prefiriendo las largas caminatas bajo las luces de la ciudad a enfrentarse de nuevo a los horrores del subterráneo. La vida, sin embargo, continuó como antes, con Diego intentando, cada día, reprimir los recuerdos de aquella noche maldita. Pero el miedo es un veneno sutil, que se infiltra en las grietas de la mente, corroyendo la razón. Y Diego comenzó a notar que algo andaba mal. Pequeñas cosas, detalles que otros podrían considerar insignificantes, pero que para él eran alarmantes. Se sentía constantemente observado, como si ojos invisibles estuvieran siempre siguiéndolo. La primera vez que vio a uno de los hombres del túnel, pensó que estaba perdiendo la cordura. Era una tarde de domingo, el sol brillaba alto en el cielo, y Diego caminaba por el paseo de la Reforma, intentando disfrutar de la distracción que el constante movimiento de la ciudad ofrecía. Estaba casi convencido de que los eventos de aquella noche en el metro eran producto de su imaginación, cuando vio un rostro familiar en medio de la multitud. Uno de los hombres, el mismo que sostenía la cabeza decapitada, estaba parado en la esquina, observándolo. No estaba sucio como en el túnel, pero había algo en sus ojos, ese mismo brillo insano, que hizo que el corazón de Diego se helara. Cuando el hombre se dio cuenta de que había sido notado, sonrió, esa sonrisa demente que parecía rasgar su cara en dos. Y luego desapareció en la multitud. Diego quedó paralizado, los pensamientos girando en su mente. Sabía que aquello no podía ser real, pero el miedo que lo dominaba era innegable. Miró a su alrededor, tratando de encontrar al hombre de nuevo, pero ya había desaparecido. El mundo a su alrededor continuaba girando, las personas seguían con sus rutinas sin notar el terror que se instalaba en el pecho de Diego. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Diego comenzó a evitar salir de casa, temiendo que los hombres del metro estuvieran al acecho en cada esquina, listos para atraparlo cuando estuviera más vulnerable. Cerraba las puertas y ventanas de su apartamento todas las noches, pero la sensación de inseguridad persistía. Comenzó a tener pesadillas, siempre involucrando esos rostros macabros, esas sonrisas llenas de maldad. Y entonces, una noche, mientras estaba acostado en su cama, escuchando el tic-tac del reloj en la pared, oyó un sonido que lo hizo dejar de respirar. Era un susurro, débil y distante, pero inconfundible. La misma voz que lo había llamado en la plataforma del metro. «Hey, chico». Diego sintió un sudor frío correr por su frente. Se levantó de la cama, los músculos tensos, y recorrió el pequeño apartamento, tratando de encontrar el origen del sonido. Pero el susurro parecía venir de todas partes, llenando el ambiente con una presencia invisible pero opresiva. Corrió hacia la puerta, tratando desesperadamente de abrirla, pero algo lo detuvo. Mirando por la mirilla, vio una figura parada al otro lado. Era el hombre del túnel, ahora mucho más cerca que antes, su rostro prácticamente pegado a la puerta. Sus ojos, esos agujeros negros y vacíos, lo observaban con una intensidad inhumana. Diego retrocedió, el pánico apoderándose de él. Sabía que no podía quedarse allí, pero también sabía que no había a dónde huir. El hombre comenzó a golpear la puerta, primero lentamente, luego con más fuerza, hasta que parecía que la madera iba a ceder en cualquier momento. «Déjame entrar, chico». La voz ahora era un grito, resonando en las paredes del apartamento. Diego, desesperado, corrió hacia el baño y se encerró allí dentro, tratando de esconderse de esa presencia horrible. Se sentó en el suelo frío, su cuerpo temblando de miedo, mientras el sonido de los golpes continuaba resonando en todo el apartamento. No sabía cuánto tiempo pasó allí, pero cuando finalmente el silencio regresó, Diego se dio cuenta de que algo había cambiado. La atmósfera estaba más densa, más cargada, como si el propio aire estuviera impregnado de algo maligno. Se levantó, las piernas temblorosas, y abrió la puerta del baño con cautela. El apartamento estaba en silencio absoluto. Diego caminó lentamente hacia la sala, su corazón latiendo descontroladamente. Y fue entonces cuando vio, en el espejo de la sala, un mensaje escrito con algo oscuro y espeso, tal vez sangre o algo aún más perturbador. «Estoy esperando por ti». Diego dio un paso hacia atrás, el miedo ahogándolo. Miró a su alrededor, tratando de encontrar cualquier señal de que ya no estaba solo, pero el apartamento parecía vacío. Sin embargo, él sabía,
con una certeza terrible, que aquello no era el final. En los días que siguieron, Diego se convirtió en una sombra de lo que era antes. Dejó su trabajo, la universidad, y comenzó a vivir recluido en su apartamento, con miedo de salir y encontrarse nuevamente con los hombres del túnel. Las noches se volvieron torturantes, con los susurros y golpes regresando repetidamente, cada vez más intensos. Estaba siendo casado, y sabía que no había escapatoria. Los hombres lo encontrarían, solo era cuestión de tiempo. Y entonces, una noche lluviosa, la última gota cayó. Diego estaba sentado en su cama, los ojos fijos en la ventana, cuando escuchó el sonido de pasos en el pasillo del edificio. Eran pesados y arrastrados, y supo inmediatamente que habían venido a buscarlo. Los susurros comenzaron, llenando el apartamento con una cacofonía de voces, todas llamándolo, todas implorando que abriera la puerta. Pero Diego no esperó para ver qué sucedería. Corrió hacia la ventana, la única salida que le quedaba, y la abrió con un tirón desesperado. Miró hacia abajo, viendo las luces de la calle, la gente pasando, ajena a lo que estaba a punto de suceder. «Ya voy, chico». La voz susurró en su oído, más cerca que nunca. Diego sabía que no tenía más opción. Saltó por la ventana, cayendo hacia la calle abajo, prefiriendo la muerte a lo que sea que estuviera detrás de él. Su cuerpo golpeó el suelo con un sonido sordo, y todo se volvió oscuro. Al día siguiente, los periódicos informaron del suicidio de un joven estudiante, encontrado muerto en la acera de un edificio en el centro de la Ciudad de México. Nadie sabía qué lo había llevado a hacerlo, pero los que lo conocían comentaban sobre los extraños cambios en su comportamiento en las semanas anteriores. Pero nadie podría imaginar, que en las sombras del metro, algo antiguo y maligno continuaba acechando, esperando a su próxima víctima. Diego fue solo el primero, pero ciertamente no sería el último. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte sus próximos relatos inquietantes. Deja un like si el terror te ha impactado y comparte tus reacciones en los comentarios. Tu apoyo mantiene vivo el horror y nos permite seguir trayendo más historias oscuras hasta ti. El último vagón. La noche de verano en Ciudad de México parecía interminable, como si el calor sofocante quisiera devorar la ciudad por completo. Las calles bullían de vida hasta altas horas, pero en las profundidades del metro, el silencio era absoluto. Diego, un estudiante universitario de 24 años, y sus 3 amigos, Javier, Luis y Andrés, regresaban a casa después de una larga noche de celebraciones. Habían decidido estirar la noche hasta el límite, aprovechando las últimas horas de libertad antes de una semana de estudios y trabajo. Eran casi las 2:30 cuando finalmente decidieron tomar el metro. El tren estaba vacío, como era de esperarse a esa hora. Las luces blancas y frías iluminaban los asientos vacíos, creando un escenario desolador y casi fantasmal. Entraron en el vagón, aún riendo de los chistes y anécdotas contadas durante la noche, pero a medida que el tren avanzaba, una sensación de incomodidad comenzó a crecer. Diego lo sintió primero, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Ya no había más risas. El sonido de las vías de acero contra las ruedas de metal era todo lo que quedaba. Miró a sus amigos y se dio cuenta de que Javier y Luis también estaban inquietos, como si una sombra invisible se acercara, una presencia que no debería estar allí. De repente, un sonido resonó en el vagón vacío, un grito ahogado proveniente del coche de al lado. Los 4 se miraron entre sí, la euforia de la noche evaporándose como niebla al sol. Javier, siempre el más impulsivo del grupo, sugirió que fueran a ver qué estaba pasando. Diego dudó, algo en su instinto le decía que era una pésima idea, pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de demostrar su valentía, fue más fuerte. Se movieron lentamente hacia la puerta que separaba los 2 vagones. A través del vidrio sucio y rayado, Diego pudo ver a 2 hombres encapuchados, sus siluetas proyectadas contra la luz fluorescente. Estaban de pie, inclinados sobre una mujer que estaba sentada, encogida, y sus gritos de auxilio ahora eran claros como el cristal. La mujer parecía desesperada, con los ojos desorbitados suplicando ayuda. Diego sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que algo andaba muy mal. «Vamos allá», susurró Javier, con los puños cerrados, listo para pelear. Pero cuando se acercaron,
Diego vio algo que lo hizo congelarse. Las sombras de los dos hombres eran grotescas, deformadas, y algo brillaba en sus manos. Armas. Diego reconoció las oscuras formas de los revólveres, y su corazón comenzó a latir descontroladamente. Agarró el brazo de Javier, tirando de él hacia atrás. «Están armados», susurró, con la voz temblorosa. Javier miró a los hombres, y pareció perder todo color en su rostro. La situación era mucho más peligrosa de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Diego no necesitó decir nada más. Se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse lentamente, tratando de no llamar la atención de los hombres. Pero era demasiado tarde. Diego miró hacia atrás y vio a uno de los encapuchados apuntando hacia ellos, con sus ojos oscuros brillando con una furia depredadora. En un segundo, los dos hombres estaban en movimiento, marchando hacia ellos. El miedo se transformó en puro pánico. Los amigos corrieron a través de los vagones, sus respiraciones entrecortadas y el sonido de sus pasos resonando en el tren vacío. Cada puerta que pasaban, cada corredor que cruzaban, parecía llevarlos más profundo en un laberinto del que no había salida. Diego escuchaba los pasos pesados de los hombres detrás de ellos, más rápidos y más cercanos a cada segundo. Cuando el tren finalmente se detuvo en la siguiente estación, salieron corriendo, sin preocuparse por mantenerse juntos. Cada uno por su cuenta. Diego corrió por los desolados pasillos de la estación, con sus pasos resonando en las paredes de concreto. Sentía los pulmones ardiendo, pero no se atrevía a detenerse. En cada curva, esperaba ver a los encapuchados aparecer, con sus armas listas para disparar. Doblando una esquina, vio una gran columna de concreto. Sin pensarlo dos veces, se escondió detrás, intentando controlar su pesada respiración. El silencio de la estación era perturbador, como si el mundo exterior ya no existiera. Y entonces lo oyó. Pasos. Pesados, precisos, resonando por la estación. Los hombres estaban cerca, en algún lugar, cazándolo. Diego espiaba por detrás de la columna, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara. Vio una sombra acercándose, y luego, los dos hombres aparecieron, caminando lentamente, sus cabezas girando de un lado a otro, buscándolo. Los ojos de Diego se abrieron al ver que uno de ellos sostenía un machete, mientras que el otro aún tenía el revólver en la mano. Estaban cerca, muy cerca, y Diego sabía que si hacía cualquier ruido, sería su fin. Intentó encogerse aún más, su cuerpo entero temblando. Su mente corría, buscando desesperadamente una salida. Y entonces, escuchó algo que congeló su sangre. «Si lo encuentras, mátalo», dijo uno de los hombres, con una voz cargada de odio. Diego se mordió el labio para no gritar. El terror era sofocante, la idea de ser encontrado y asesinado allí, en las profundidades de esa estación olvidada, era insoportable. Sabía que tenía que moverse, pero, ¿hacia dónde? La estación era un laberinto de corredores y escaleras, cualquier paso en falso lo delataría. Y ellos se acercaban, el sonido de los pasos cada vez más fuerte. Fue entonces cuando Diego vio una oportunidad. Más adelante, había un pequeño espacio entre la columna y la pared, lo suficientemente grande para que él pasara. Sabía que sería arriesgado, pero era su única oportunidad. Sin pensarlo mucho, se movió silenciosamente, arrastrándose por el estrecho espacio. Sus brazos y piernas temblaban, pero no podía detenerse. Cuando finalmente llegó al otro lado, se dio cuenta de que los hombres se habían alejado un poco, siguiendo en otra dirección. Aprovechó ese momento para levantarse y correr, ignorando el cansancio y el dolor que rasgaba sus músculos. Necesitaba encontrar a sus amigos, necesitaba salir de allí. Corriendo por los pasillos de la estación, Diego finalmente avistó a Javier, Luis y Andrés. Estaban escondidos detrás de otra columna, haciéndole señas. Diego corrió hacia ellos, y los cuatro se agruparon, jadeantes y aterrorizados. Escuchando los pasos que resonaban por la estación, sabían que necesitaban encontrar un lugar para esconderse hasta que los hombres desistieran. Y entonces, el último golpe llegó. Al otro lado de la estación, vieron a la mujer que antes estaba siendo amenazada en el tren. Caminaba hacia los hombres, con pasos ligeros y decididos. Diego apenas podía creer lo que veía.
se detuvo y los llamó, su voz resonando en el lugar. ¿Dónde están? No me digan que no los atraparon. Los hombres se detuvieron, se volvieron hacia la mujer, y Diego pudo ver que ella no estaba asustada, ni nerviosa. Al contrario, parecía controladora, casi arrogante. La conversación entre ellos fue inaudible para el grupo escondido, pero estaba claro que ella estaba al mando. Diego sintió que el pánico se transformaba en un frío vacío dentro de su pecho. La mujer no era una víctima. Estaba con ellos. Y la trampa que pensaron haber visto en el vagón del tren era, en realidad, para ellos. Los tres encapuchados volvieron juntos a las escaleras que llevaban a la plataforma, claramente listos para intentarlo de nuevo. Diego y sus amigos quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Pero sabían una cosa, necesitaban salir de allí lo más rápido posible. Después de esperar lo que pareció una eternidad, finalmente se arriesgaron a salir de sus escondites. Subieron las escaleras lo más silenciosamente posible y salieron de la estación, corriendo hacia la primera calle iluminada que encontraron. Diego nunca sintió un alivio tan grande al ver las luces de la ciudad, al escuchar el ruido de los coches y las voces de la gente. Llamaron a la policía, claro, pero Diego nunca supo qué sucedió después. ¿Capturaron a los hombres? ¿Interrogaron a la mujer? Nunca recibió respuestas. Pero una cosa sabía, nunca volvería a tomar el metro a esa hora de la noche. Porque, en el fondo de su mente, sabía que algo monstruoso acechaba en las sombras del último vagón. Superar estas historias no es algo fácil. Si has llegado hasta aquí, felicidades, eres más valiente que la mayoría. No olvides suscribirte al canal para asegurarte de que las próximas historias de terror lleguen directamente a ti. Prepárate, porque el miedo nunca descansa. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar. Hasta pronto.